Sobre eso estaré exponiendo en esta hora, el llamado de Dios, sí, porque Dios llama. Sí. Pero hay una frase que dice: todos son enviados, pero algunos son llamados. Repito, todos son enviados, pero algunos son llamados. Pareciera que no hay una diferencia, pero sí la hay. Miren, la gran comisión que dio el Señor en Mateo 28, 19 en adelante, se la dio a todos, a toda su iglesia. Es decir, todos somos enviados a ser discípulos en cualquier lugar donde nos encontremos, sea trabajo, escuela, vecindario, etc. A esto se le llama la obra misionera en potencia de la iglesia. ¿Sí? Es la obra que debemos hacer todos. O sea, todos somos enviados a hacer obra misionera en cualquier lugar donde nos encontremos. Esto se llama obra misionera en potencia de la iglesia. Pero hablar de los llamados, aquí está la diferencia, hermanos. Hablar de los llamados es algo más especial. Se trata de realizar un ministerio especial para el cual Dios te está llamando. Se recibe un entrenamiento especial y se sirve a Dios en un campo misionero especial. Muchas iglesias no entienden esto que estoy explicando. No saben, y otras no quieren saber, que entre sus miembros hay llamados. Los pastores tenemos que descubrirlos e impulsarlos a que acudan al llamado del Señor. Tal es el caso que nos ocupa hoy, en que estamos despidiendo a una joven llamada por Dios al ministerio de las misiones, a Chema. Pero yendo a la Biblia, ¿qué es el llamado? Vamos a contestar esto. ¿Qué es el llamado? ¿Qué se requiere y cuál es su objetivo? Son tres preguntas. ¿Qué es el llamado? ¿Qué se requiere y cuál es su objetivo? Y en primer lugar, el llamado a la obra misionera es un privilegio. Amén. Escúchenlo bien. El llamado a la obra misionera es un privilegio. En 1 Corintios 9, 16 al 18, el apóstol Pablo básicamente lo que quiere decirnos allí es que es un privilegio ser llamado por el Señor. Dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Es una necesidad. Cuando Dios llama a alguien a servirle de manera especial, compartir el Evangelio se vuelve ¿qué? Una necesidad. Yo no sé qué hace usted cuando tiene alguna necesidad, porque supongo que si le da sed, bebe agua, o si le da hambre, come comida.
o si le da sueño, duerme. Se vuelve una necesidad, dice el apóstol Pablo. De tal manera que es como una necesidad, no se puede eludir. Dice, ay de mí, ¿verdad? Pues claro, si no bebes agua, o no comes, o no duermes, ay de ti. No podrías sobrevivir. De tal manera que se vuelve así el anhelo, el deseo de servirle a Dios en la obra misionera, al grado de que se convierte en una necesidad. En ese nivel estamos hablando cuando hablamos del llamado de Dios. Es decir, no es cualquier cosa ser llamado por el Señor. Cuidado con decirle a un llamado, ay, pues pobrecito, pobrecita, que Dios te llamó para ser misionero, misionera, pastor o alguna otra tarea especial. No, esto no es cualquier cosa. Acuérdese que Dios envía a todos, pero llama a algunos. Y esto pues es privilegio. Y entre estos llamados o llamadas, en este caso en nuestra iglesia, pues están Chena y Larisa. Que también Larisa sigue en su etapa formativa. Así que Chena, pues sí es un privilegio. Espero que así lo estés viendo y sintiendo. Y si para Chena es un privilegio responder al llamado de Dios, pues también lo debe ser para su iglesia. Amén. Así que junto con ella, pues somos privilegiados. Amén. ¿Ha escuchado usted de alguna iglesia en la región que envía a sus jóvenes a estudiar y a prepararse en el seminario? Pues son contadas, ¿verdad? Casi no hay. Algunas iglesias andan afanadas, construyendo, reparando el edificio, el templo, pero no tienen el más mínimo interés en impulsar a sus jóvenes en esto del llamado especial. Por eso no se dan cuenta de que esto es un privilegio, no lo ven así. Cuando Dios me llamó a mí también en su momento, ya hace muchos años, tristemente mi propia iglesia, de donde surgí, no lo entendía, no lo veía así. Y a cada rato me lo decían en la cara, pues vamos a perder a un miembro, se nos va un miembro. Y quisiéramos que no te fueras, pues porque servía ahí en la iglesia como un miembro muy activo. Pero yo me preguntaba, ¿realmente la iglesia está perdiendo a un miembro? ¿Por qué verlo así? Si esto es ¿qué? Un privilegio. Y el privilegio lleva un galardón. ¿Sí sabían eso? El privilegio lleva un galardón. Pero no es un galardón como lo imaginan muchos. Y ahí donde estamos leyendo en 1 Corintios 9, versículo 18, el apóstol Pablo, el más grande misionero después del Señor, hace esta pregunta, o se hace esta pregunta. ¿Ya la vio ahí? ¿La quieren repetir conmigo?
¿Cuál, pues, es mi galardón? Ahí está la pregunta. Si estamos diciendo que el llamado a la obra misionera es un privilegio, pero resulta que el privilegio conlleva un galardón. Y Pablo lo explica ahí. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Y qué dice ahí? Ahí dice el galardón. ¿Ya lo vio? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Wow. Pues muchos no lo ven así, ¿verdad? Pero ese es el galardón. Porque el Evangelio es la buena nueva de salvación. No es cualquier mensaje. Amén. No es cualquier tarea. Dedicarse a predicar o a compartir el Evangelio de tiempo completo. Pues esto es un privilegio. Yo sé que muchos no lo ven así. Y cuando escuchan la palabra galardón, pues están pensando en otra cosa, sobre todo en cosas materiales. Pero aquí el galardón es predicar, compartir, dice el Evangelio, gratuitamente con toda persona. Así que el llamado a la obra misionera es un privilegio. Hay que verlo así, tanto Chena como nosotros. En segundo lugar, el llamado a la obra misionera requiere capacitación. Vamos a ver otros pasajes como Filipenses 3, 4 al 7 y Hechos 22, 3, que ahorita los podemos leer en un momento, pero el llamado a la obra misionera requiere capacitación. La capacitación, formación, ¿sabía usted que comienza desde antes de nuestro propio nacimiento físico o biológico? Otra vez, muchos no conciben esto, pero el profeta Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, usted puede buscarlo ahí a discreción. Dios le dijo a este siervo, a este profeta, le dijo que desde antes que naciera, ¿qué? Lo eligió para ser profeta. Desde antes que nacieras. ¡Wow! Por eso les digo que nuestro conocimiento de Dios es tan limitado muchas veces. Y aun cuando tenemos oportunidad de escudriñar las Escrituras, porque es la palabra de Dios y es la mente de Dios, pues nos damos el lujo de no estudiarla. De por sí Dios es tan grande, ¿sí? Y no queremos conocerlo. Pues así es el Señor. Y se lo dijo a este hombre hace muchos siglos atrás. Antes que nacieras, yo te elegí. Es decir, Dios comenzó a prepararlo desde entonces. De tal manera que todo lo que nos ha tocado vivir en el camino, hasta el día en que respondemos ya abiertamente al llamado del Señor, pues resulta que ya Dios nos ha venido equipando, nos ha venido entrenando, nos ha venido capacitando. Y esa formación no solamente se queda ahí desde antes de nacer o al nacer, esa formación continúa
en nuestra juventud. Miren, el apóstol Pablo, siendo joven, allá en Hechos 22:3, dice que él fue educado, que él fue enseñado, que él fue instruido. ¿En dónde? ¿O con quién? Dice, a los pies de Gamaliel. Ahí dice, yo de cierto soy judío. Estoy en Hechos 22:3, perdón. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo está reconociendo la gracia de Dios en su formación teológica o religiosa cuando era joven. Fíjense, cuando él todavía ni siquiera le pasaba por su mente que él se convertiría en un siervo de Dios, en un misionero. Ni por aquí le pasaba en la mente. Pero bien dice la Escritura que los planes de Dios son inescrutables, hermanos. O sea, así es el Señor. Y lo vemos en el caso del apóstol Pablo, educado teológicamente en la escuela de Gamaliel, dice él, uno de los mejores maestros de su tiempo. Uno de los mejores maestros de su tiempo. Así que esa formación ahí continuó, aunque él no se percataba que Dios en su providencia estaba preparando todo para en un futuro llamarlo directamente al ministerio. La capacitación es para hacernos más humildes, no para volvernos orgullosos y soberbios. ¿Qué hizo el apóstol Pablo, este gran misionero, con tanto conocimiento teológico? ¿Qué hizo este hombre con tanta experiencia en las misiones? Miren, cualquiera de hoy en día se hubiera ensoberbecido, hubiera perdido el piso. Y más cuando dice en cierta ocasión, dice el apóstol Pablo, que fue arrebatado, dice, hasta el tercer cielo, y que escuchó palabras inefables, sublimes, allá en el cielo. Dice, no lo sé si fue en el cuerpo o en el espíritu, no lo sé, pero tuve esa experiencia con Dios. No, hombre, imagínense hoy en día si así muchos líderes religiosos presumen que hablan con Dios y que Dios les habla y les dice. Imagínense si hubieran tenido una experiencia así como el apóstol Pablo. No, hombre, tendríamos que besarles las manos a esa gente, los pies, y cargarlos en algún trono por ahí, y cuando entren a aventarles flores para que no pisen el suelo. Porque eso es lo que hacen los líderes religiosos modernos. Pero en el caso de este hombre, el apóstol Pablo, él dice que la capacitación nos debe hacer más humildes, no más orgullosos y soberbios. Miren, les invito a buscar en la carta a los Filipenses, capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, versículos 4 y 5. Que dice de la siguiente manera:
aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué? Yo más, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo todas esas credenciales, todos esos méritos que he adquirido en el camino, que a cualquiera le podrían hacer sentir orgulloso. Para mí, dice, comparado con Cristo, comparado con el llamado de mi Dios, todo eso es basura. No está diciendo que no sirva, ni tampoco lo está despreciando, no es la idea, sino que está diciendo, si se trata de comparar lo que he ganado al servir a Cristo como misionero, comparado con el llamado del Señor, pues todo eso pues no es nada, ¿sí? Porque como ya dijimos, es un privilegio. Pero Dios, en su providencia, utilizó toda esa formación, tanto secular como religiosa, de Pablo para usarlo al momento cuando él es llamado a la obra misionera. Y él se vuelve un hombre humilde, no orgulloso y soberbio, como lo era antes, porque él dice, pues, yo más, o sea, nadie me superaba en nada, pero ahora soy un siervo del Señor. Y hablando de capacitación, ahí les va. ¿A cuál de los apóstoles usó más el Señor? Es una pregunta que yo les hago, mis hermanos. ¿A cuál de los apóstoles usó más el Señor? ¿Al menos o al más capacitado? Al más capacitado. Contéstenme. ¿A quién usó más el Señor de los apóstoles? ¿Al menos o al más capacitado? Al más capacitado. Al más capacitado. Algunos mejor no opinan porque no saben, ¿verdad? Si digo esto, a lo mejor estoy mal. Pero no tengan temor en equivocarse. ¿Sí? Pero escuché varias voces que dijeron al más capacitado. Y es verdad. Porque Pablo, miren allá en 1 Corintios 15:10, miren lo que él dice. Busque 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Lean conmigo esa otra parte. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Trabajó más que todos ellos, ¿quiénes? Los apóstoles. Los demás apóstoles. Pablo no fue de los 12 apóstoles, ¿sí sabía eso? Pablo fue llamado posteriormente.
al ministerio apostólico. Pablo, a él no le tocó andar con el Señor Jesucristo presencialmente durante esos 3 años aproximadamente de ministerio terrenal del Señor, enseñando a los 12. Pablo no estuvo ahí. Posteriormente el Señor se le apareció, después de que el Señor ya había resucitado, y en aquella ocasión en que Pablo iba rumbo a Damasco, montado en su caballo, y ahí el Señor lo encontró y lo llamó. Así que Pablo lo que está diciendo aquí es una verdad. He trabajado más que todos ellos. ¿Y por qué Pablo trabajó más que todos ellos? Muy buena pregunta. Y la respuesta es porque era el más capacitado. Porque era el más capacitado, y eso no invalida la gracia de Dios. Amén. Porque Dios usa a todos. Amén. Con educación o sin educación, capacitados o neófitos, pero sin negar la gracia de Dios, porque Él no la niega aquí, pero dice ahí, antes he trabajado más que todos ellos. He trabajado más que todos ellos juntos. ¿Por qué? Porque Dios usa siempre más al más capacitado. Miren, les voy a dar 3 datos del apóstol Pablo que están aquí en la Biblia, del por qué estoy diciendo esto de que él era el más capacitado y que superaba a los demás apóstoles. En primer lugar, Pablo era políglota. ¿Sí sabe lo que es eso, verdad? Hablaba varios idiomas: griego, arameo, hebreo y latín, que eran las lenguas más conocidas en esa época. Y me atrevo a pensar que hablaba también algún otro idioma aparte de estos. Un hombre con esa capacidad, ¿se imaginan? A lo mejor, si Dios te llama a ti a las misiones y te dice el Señor que vayas a China, ¿qué es lo primero que vas a decir? No sé chino. Con trabajo hablo español, ¿verdad? ¿Qué voy a ir a hacer a China? Aunque ame tanto a los chinos y deseo que se salven también, conozcan a Cristo, pero tendría que pasar varios años viviendo en China, nada más para aprender su idioma. Imagínense. Y el apóstol Pablo hablaba casi todos los idiomas de su época. ¡Wow! Pues ¿cómo no lo iba a usar el Señor? Más que todos los demás apóstoles. En segundo lugar, otro dato de Pablo, este gran misionero, aparte de ser políglota, era todo un intelectual. Miren, en Hechos 17-18 vemos un caso de cómo Pablo demuestra aquí su capacidad intelectual o filosófica o teológica. Ahí lo vemos debatiendo con los mejores, ¿qué?
sabios o filósofos de su época. Se mencionan ahí a los estoicos y a los epicúreos. Y Pablo debatió con ellos en el Areópago, porque lo invitaron, le dijeron: vente para que debatamos acerca de lo que tú traes, de lo que andas predicando. Así que debatió con los mejores filósofos. ¿Y qué creen? No le llegaron ni a los talones a Pablo, así como lo oye. No le llegaron ni a los talones. ¿Se imagina? ¿Cómo no lo iba a usar el Señor? Capaz de debatir con esas personas de las más sabias de su época. Otro tercer dato, aparte de políglota, aparte de un intelectual o filósofo y teólogo, también Pablo tenía un nivel alto de educación que lo habilitaba para dialogar con gente poderosa en el mundo de la política de su tiempo. En Hechos 26 al 28, Hechos 26, del versículo 26 al 28, ¿con quién lo vemos dialogando a Pablo ahí? Con el rey Agripa, dice. Y con el gobernador de Judea. Pablo podía entablar un diálogo sin ningún problema con los grandes políticos de su época. Y miren que al rey Agripa, que estaba de visita ahí en esa ocasión, Pablo lo instó ¿a qué? A creer en el Evangelio del Señor. Lo animó a creer en Cristo. Que este hombre pues se vio ahí en una situación de que casi, ¿verdad? Casi por poco decidía entregarle su vida a Cristo. Pero Pablo ahí estaba, hablando en ese nivel. Es decir, Pablo no se amilanaba ante gente poderosa, como la mayoría de la gente hoy en día no puede tener enfrente a una persona poderosa porque ya se siente chiquita. Nada más pues porque es el alcalde o porque es el gobernador, o no se diga si es la presidenta. Se sienten pequeños. No, Pablo no tenía esa clase de complejos. Él podía hablar directamente con esas personas. Estaba calificado para ello. Así que el llamado a la obra misionera, mis hermanos, aparte de ser un privilegio, requiere ¿qué? Capacitación. Y en tercer y último lugar, el llamado a la obra misionera tiene como objetivo la gloria de Cristo. Amén. Para esto les voy a pedir que busquen en Filipenses 2:10, que es también una carta del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Miren lo que dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra.
ahí está el objetivo de todo esto del llamado a la obra misionera, mis hermanos. ¿Cuál es? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Amén. Si de por sí todo lo que hagamos lo debemos hacer pensando en la gloria y honra de Dios, pues cuánto más el llamado a servir en el ministerio, cuánto más. Así que aquí se trata de la gloria de Dios también. Y esto se lo digo a Chena también. La gloria de Dios será la motivación, será el motor para que soportes las demandas y exigencias académicas del Seminario Teológico Bautista Dr. G.H. Lacey en la ciudad de Oaxaca. Que no es cualquier seminario, es de los grandes seminarios que tenemos los bautistas aquí en México. ¿Y cómo le vas a hacer para aguantar? Porque el simple hecho de estudiar una carrera secular en cualquier universidad que tú me digas, bueno, eso multiplícalo por 2, si es que no por 3, allá a donde vas. Ya algo de eso te he comentado, ¿verdad? Para que te vayas preparando mental y espiritualmente a lo que viene, para que no te agarre desprevenido como a mí cuando me fui al seminario, que iba totalmente ignorante, como oveja al matadero. No, hombre, que llego y pues, me rebasó completamente todo. Y sufrí, porque no hubo nadie, ni siquiera mi propio pastor que estaba ahí, recién llegado, y que había estado en ese seminario de México, no tuvo la atención y el cuidado de decirme, oye, ¿sabes a lo que te espera ya? No para asustarme, sino para prevenirme y ayudarme a ir consciente de esas cosas. Cero. Y las veces que le pregunté acerca de la vida en el seminario, pues me salía con cualquier evasiva. Después yo entendí por qué, ¿verdad? Lo habían disciplinado por andar de noviero y lo habían mandado a descansar, y pues mientras que estaba castigado, pues fue a pastorear esa misión de donde yo estaba, que no era iglesia todavía, apenas se iba a organizar en iglesia, y él llegó ahí a pastorear. Pues no quería, pues ¿qué me podía decir? Pero bueno, así que la gloria de Dios será esa motivación, Chena, el motor para que soportes las demandas y las exigencias académicas del seminario. Y mira que Dios es digno de que le ofrezcas tus mejores años. Amén. ¿Sí? Tus mejores esfuerzos. Amén. Y los mejores resultados. Amén. Porque no todos los que van al seminario obtienen buenos resultados, quiero decirles. Hay de todo. Y yo espero que no seas del montón, sino que procures los mejores resultados para la gloria del Señor. Cuando gradúan en el seminario, después de unos 4 años, con nivel licenciatura, se les da un reconocimiento final, después de 4 años. Puedes graduar con simples honores, pero también puedes graduar con magna cum laude.
y hasta puedes graduar con summa cum laude, que es el máximo reconocimiento a aquellos alumnos que obtuvieron los mejores resultados durante esos 4 años. Así que, pues ve pensando, ¿verdad? ¿En dónde quieres terminar? De esos 3 niveles. Pero miren, nadie mejor que Juan el Bautista para definirnos de una manera práctica lo que significa el darle la gloria a Dios en todo. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30, Juan el Bautista, de una manera práctica, nos define qué es darle la gloria a Dios. ¿Y sabe qué dice ahí? Juan 3:30 dice, es necesario que yo mengue. Es necesario que Él crezca, pero yo mengue. Amén, amén. O sea, todo sea por el Señor, no importa si me desgasto, si me desvivo, todo sea por la gloria de mi Señor. Amén. Concluyo. El llamado de Dios a la obra misionera es un privilegio, requiere capacitación y tiene como objetivo principal la gloria de Cristo. Shena, no pierdas de vista este llamado. Iglesia, Dios envía a todos, pero llama a algunos. Acompañemos a Shena con oración, con ofrenda. Es nuestra hija espiritual. Somos una iglesia privilegiada. Siéntase bendecido de pertenecer a esta iglesia. Porque si bien podemos ser de las iglesias más pequeñas en número, pero somos la más grande en visión misionera y en enviar llamados al seminario. Y en el futuro enviadora a campos misioneros. Amén. Para la gloria del Señor. Amén. Vamos a orar. Y vamos a orar por Shena en este momento. Vamos a encomendarle al Señor. Veo que la presionan mucho de que si es su último domingo aquí, bueno, si está otro, qué bueno, ¿verdad? Pero ahorita estamos ya despidiéndola oficialmente. Entonces, vamos a orar por ella. De hecho, lo hemos estado haciendo y sigámoslo haciendo. ¿Sí? Voy a invitarles a orar de manera especial previo a su viaje. Pónganse de pie, por favor, y vamos a hacer lo siguiente, hermanos. Ahí, si pueden, podamos hacer un círculo, ¿verdad? Y Shena, si tú puedes estar acá en el centro, hagan un círculo, hermanos, salgan de sus sillas, no les va a pasar nada. Hagan un círculo, tómense de las manos. Póngale arriba para que cubra al pastor. Pueden extenderse hacia acá, por favor. Si pueden hablarle a los niños, y no sé si Rafa está el maestro allá, todos deben de participar. Háblenles, por favor, que se vengan en este momento, porque vamos a orar. Traten de cerrar ese espacio ahorita con los chicos, ¿verdad? Con los pequeños, que ellos también sean partícipes.
este momento de oración. Tómense de la mano, por favor. Tómense de la mano. Y vamos a tener 3 oraciones, ¿sí? Bueno, yo voy a hacer la tercera, pero 2 voluntarios, ¿verdad? Ojalá sea un joven, un adulto, ¿verdad? Y su servidor, ¿sí? Vamos a tener estas 3 oraciones y poniendo en las manos de Dios la vida de Chena. Que el Señor le guarde, le lleve con bien, la sostenga el tiempo de estudio ahí en el seminario. Oremos. Padre bendito, gracias Señor por el gran privilegio que nos das como iglesia de servirte, Señor. Gracias. De tener este gran privilegio de aquí salgan siervos tuyos, Padre. Gracias. Y en esta ocasión es el caso de Azucena Rendón. Señor, intercedemos, Padre, para ponerla en tus manos, que tú seas su fortaleza, su guía, su luz al caminar, Señor. Amén, Señor. La protejas y la cuides en todo momento. Y sobre todo, Señor, la puedas usar para tu honra y tu gloria, Padre. Y a nosotros como iglesia, Señor, permítenos seguir sirviéndote para apoyar en todos tus ministerios. Amén. Toca nuestros corazones, Padre, para que cada día nos unemos más y sea gozo en nuestro corazón servirte, Señor. Prepáranos para que todos podamos menguar y aquí solamente reine tu voluntad, Señor, y tu dirección. Cuídalo, Padre, en todo momento, en sus momentos de flaqueza, de debilidad, de sentir tu presencia. Y a saber siempre que en tus manos todo se puede. Y contigo, Señor, podemos tener siempre la victoria. Amén. Gracias, Señor, por cuidarla desde antes de nacer, por seleccionarla para ti. Y tus propósitos siempre son perfectos y exactos, Señor. Te amamos, te honramos y permítenos seguir sirviéndote, Padre, con el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, pues gracias porque de esta iglesia sale otra misionera. Gracias porque pues tú has guiado su vida para este momento, Señor. Sabemos que vas a estar con ella siempre, que va a haber momentos difíciles, pero pues estás tú. Que no olvide que estamos nosotros como iglesia para respaldarla en todo lo que necesite, Señor. Pues que la cuides en todos estos años que vaya a estar allá, Señor, que pues tenga que pasar por lo que tenga que pasar para que ella pueda estar formada y cuando salga al campo, pues lo haga a la perfección como tú quieres, Señor. Pues que siempre la bendigas, que nunca le haga falta nada, Señor, y pues que como iglesia podamos saber cómo proveer para tu obra, Señor. Amén. Padre Dios, podemos dar gracias porque hasta el día de hoy sigues llamando personas para un ministerio especial. Porque has llamado a Chena desde tiempo atrás y esto ha venido madurando y se ha convertido en una convicción. Gracias, Señor, porque tú has estado detrás de todo esto. Gracias, Dios. Y rogamos
por ella. La encomendamos a ti, a tu cuidado, Señor, a tu protección. Que tu gracia sea quien le sostenga todo este tiempo, que será largo de entrenamiento y capacitación. Dale el carácter, dale la sabiduría, dale siempre los recursos, todo lo que sea necesario para que ella se enfoque en su capacitación, Señor. Y en los lugares donde también habrá de servir los fines de semana en obra práctica, guíala, Señor, para que sea de bendición también allá en Oaxaca. También, Señor, oramos por su familia, para que tú les fortalezcas en su ánimo y puedan estar en medio de la tristeza también contentas de que tú cuidarás de ella en todo momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Permanezcan ahí así como están, hermanos, porque quiero yo hacer una pregunta a manera de llamado, porque he predicado sobre el llamado. ¿Habrá alguien aquí, niño, joven o adulto, que tenga esa inquietud, si en un futuro, no sé, Dios lo sabe, pero que tú tengas esa inquietud y deseo de servir al Señor, de irte a un seminario, a estudiar, a preparar, de tiempo completo? ¿Habrá alguien aquí para que desde ahora estemos orando porque tienes esa inquietud? Es una simple inquietud, que así comenzó Chena, ¿verdad? Una simple inquietud que Dios fue trabajando ahí para que ella llegara a esa convicción. Igual puede haber alguien más, siempre es bueno saberlo para estar orando por ti. ¿Habrá alguien de aquí? ¿No? ¿Algún niño, algún joven, algún adulto? Que Dios le esté inquietando desde ahora para dar un paso así en un futuro no lejano, no sé, Dios sabrá cuándo, ¿verdad? Pero es bueno saberlo porque como iglesia podemos acompañarte en oración. Entonces, si hay o no hay alguien desde ahorita que valientemente dice yo, pues estén orando por él. Bueno. Bien, hermanos, tomen sus lugares. En su momento vamos a despedir a Chena pues, con un abrazo allá arriba en el tiempo de la comida. Por lo pronto pues ya estamos finalizando este programa. Hay un video, ¿verdad?, de palabras de despedida de los miembros de esta iglesia que van a proyectar en pantalla. Esté atento, ¿verdad?, para que ahí va a salir usted si le grabaron, ahí va a salir.